Bueno, como le decíamos, tenemos este último tramo del programa con algo espectacular. Una charla a fondo con alguien que vivió la reforma del 62. Danilo Quilibarda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien, bien. A ver, ¿se acuerdan cuántos quedan, digamos, que usted conozca, que quedan vivos, que por ahí se puedan intercambiar opiniones de lo que fueron parte del 62? Bueno, yo recuerdo a Rosúa, Pedro Fernández, un abogado de Cañada de Gómez. Creo que sobrevive por el justicialismo Altieri, una mujer. Sí, Altieri, sí. Y creo que nadie más. Héctor Sandler de Moisés Villa. ¿Cuántos eran los convencionales en 1962? 60, se elige el mismo número que legisladores. Sí. 41 diputados eran en aquel entonces y Sí. 19 senadores, 60. Bueno, a ver, porque quiero ponerme en la mentalidad de lo que pasaba en ese contexto. ¿Era momento para la reforma? Había, porque me imagino, porque ahora todo el mundo se queja de que no es momento. ¿En ese momento estaban las condiciones o estaba convulsionado todo? Generalmente cuando se ha habido textos constitucionales siempre fueron movimientos críticos, casi siempre. La oportunidad es un criterio político. Lo que había en aquel entonces, más que oportunidad, era necesidad. A la inversa de lo que ocurre ahora. ¿Por qué necesidad? Ahora no hay necesidad porque veníamos con un texto constitucional cuestionado. ¿Qué había pasado en la provincia de Santa Fe? Después de la reforma del 1900, que fue una reforma no muy buena, después vamos a analizar algunos de los graves defectos que tenía, vino la discutida sanción de la Constitución no nacida de 1921, gobernación radical de Mosca, que según algunos doctrinarios mal informados dicen que fue vetada por Mosca, porque planteaba la separación de la Iglesia del Estado, etcétera, etcétera. Que fue puesta en vigencia después transitoriamente por Luciano Molina, cuando fue electo gobernador de la provincia. ¿Por qué estaba mal sancionada esa Constitución? La necesidad de reforma de la Constitución se dicta por ley, Claro. como se pretende ahora hacerlo. La ley fija cuáles son los puntos a reformar, si la reforma es total o parcial, y se dice qué artículos deben reformarse o no. Y además fija un periodo de duración que no puede ser excedido. En aquella vez se violó todo. En aquel entonces se planteó la reforma total, perfecto, hasta ahí, pero el periodo de sesión lo prolongó por su cuenta la propia Convención Constituyente, considerándose que tenía facultades para hacerlo, una especie de semisoberanía. Se le venció el término, no habían sancionado ningún texto, prorrogaron por 30 o 60 días más y en ese periodo sancionaron todas las reformas. ¿Qué hace el gobernador Mosca cuando recibe ese texto? Declara desconocer toda reforma o todo texto sancionado después del vencimiento del plazo fijado por la ley. Lo que es totalmente legítimo. Creo que tenía razón Mosca. Ahora, Hubo un gran debate. ¿Y después que la justicia lo convalidó? Lo convalidó, por supuesto. Lo convalidó. Por eso ustedes en el 62 hacen tanto hincapié en los puntos que hay que reformar y sobre todo que no se puede convertir en soberana, porque esa palabra dice, se puede convertir en soberana, no existe eso. Es soberana dentro del marco que le fija la ley. Ella puede decir, este artículo cuyo proyecto ha mandado el Poder Ejecutivo o que está en la ley, nosotros lo vamos a dejar como está. Es soberana hasta ahí nomás, pero no puedes. Y después viene la reforma del 49. Sí. ¿Qué pasa en la reforma del 49? No lo hace una convención constituyente. Lo hace la legislatura de la provincia en base a facultades que le acuerda la Convención Nacional. La Convención Nacional no tiene facultades sobre las provincias. Y ustedes en la reforma del 62, sí. 1962, sí, hacen varios cambios, entre ellos la composición de la Cámara de Diputados. Sí. 28 para la mayoría, sí, 22 para la minoría. Sí. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué razón buscaron ese esquema cuando hoy naturalmente está no estaba así en el proyecto de la UCRI, ¿no estaba así? No estaba así. ¿Cómo era? Eso fue consensuado. En el proyecto de la UCRI estaba 40 y 20. 30 y 20. 30 y 20. O sea, 30 para los ganadores y 20 para la minoría. ¿Y cómo era en ese momento? ¿Usted era diputado? Sí. ¿Y cómo era la composición de la Cámara en ese entonces? La Cámara en aquel entonces, en el año 58, eran de 41 legisladores. En el 58, 37 éramos de la UCRI. 37. 3 radicales. ¿Y la oposición cuántos tenía? 3. ¿Cómo? 3 radicales. Y porque ya te explico cómo era. Y uno de un partido neoperonista
que se alió inmediatamente con la UCRI. Es decir, éramos 38-3 en la práctica. ¿Por qué? Los diputados se elegían por departamento, no por distrito único, que fue una reforma que se introdujo en el 62. Y se elegían por mayoría. El que ganaba llevaba todo. El que perdía, nada. Estilo Estados Unidos y estilo Inglaterra. Los sistemas de mayoría, que allá funcionan bien, acá padeció inadecuado. Así fue hasta la ley Sáenz Peña en el país. El que ganaba llevaba a todos los diputados, el que perdía nada. Sea que la ley Sáenz Peña introdujo 2 tercios y 1 tercio. Claro. O sea que la discusión, la minoría no existía, vamos a ser La discusión sinceros. la hacíamos entre nosotros. E incluso llegamos a interpelar a ministro de Silvestre Beni, nosotros, la propia oficialismo. Quilichi habrá ido 3 o 4 veces, ministro de Hacienda, brillante. Recuerdo que había vetado parcialmente Silvestre la ley 4800, la primera ley en el país que estableció la jubilación móvil 82% del año 58. ¿La vetó? Vetó un artículo estableciendo escalas del 82. 82 para los que cobraban menos y escalas reducidas para los que cobraban más. Una especie de escala. La vetó, nosotros insistimos, fue el ministro a defender el veto, no prosperó el veto, lo rechazó la legislatura y éramos oficialistas, pero discutíamos. Mirá. Ser oficialista no es ser secuente. Bueno, Eso hay que agendarlo, Bueno, eso lo voy a anotar volvamos acá. al espíritu del 62 porque, a ver, ¿Qué quería Silvestre en esa reforma de la A ver, Constitución? eso. Que hubiera consenso, que todos los sectores políticos de la provincia estuvieran representados y tuvieran voz y voto. Tanto que el peronismo, que estaba prácticamente vetado por el partido militar, en Santa Fe estuvo a través del Partido Laborista, que fue el bloque mayoritario del peronismo. Tuvieron un convencional brillante, Sinigaglia, un abogado laboralista, que más bien se desempeñaba en Buenos Aires, pero tenía domicilio acá en Santa Fe, creo que en Rafaela. Fue uno de los primeros desaparecidos ya en la época de Isabelita, creo que por la AAA. Estuvo el partido Tres Banderas, hubo un representante, un abogado laboralista de Rosario, muy brillante también. Hubo otros sectores, partido laborista, creo, algo así, que tenía representaciones del departamento Galvez. Tuvo la democracia progresista representada nada menos que por don Luciano Molinas. El padre del fiscal, ¿no? El padre del fiscal, él Que es fue gobernador, gobernador. que fue gobernador en la década del 30, que fue en silla de ruedas, porque ya estaba semi-incapacitado, Mosé Iturraspe. Tesio. Por el radicalismo estuvo Tesio y Malaponte, entre otros. buena figura. Que buena- fueron gobernador a ver, y vice. Era para discutir. El, por eso el Partido Comunista, que estaba prohibido en el país, vino acá en Santa Fe con el PTP, Partido del Trabajo y del Progreso, con Mirto Lisandro Viale. Mirá, Viale. La Democracia Cristiana con Reñamir. Es decir, que estaban Sí, todas las estaban fuerzas, todos. estaban todos. Claro. Por eso se logró una constitución que dura más de 50 años. Claro. Ahora, Además, eso de que las constituciones son viejas cuando pasan, cuento chino. ¿Por qué? La constitución es una institución. A ver, en su momento fue... Es como un monumento. Cuando más antiguo decía, Bueno, pero cambia. decía Alberdi mejor. Pare, Danilo. Hay cosas que están cambiando. Por ejemplo. Pero todo el tema de la tecnología... ¿Y qué tiene que ver la tecnología con la Está Constitución? bien, pero... Es una materia de la pero, ley, a del ver, reglamento. Conquistas sociales, la hoy el tema... representación, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, hoy parece difícil entender que no sea por el sistema DON. Claro. A mí me parece una locura establecer el sistema DON. ¿Ah, sí? Fíjense en Italia. Se ha hecho ingobernable Sí, porque hay que formar con el gobierno. sistema DON. Sí. Pero tiene un sistema parlamentario diferente al Hay nuestro. varias provincias argentinas, que tienen un sistema similar al nuestro, pero más severo, donde la mayoría supera los 2 tercios. Y está, Claro. está en las constituciones. Córdoba tiene el sistema mayoritario para los consejos deliberantes. El que gana, así sea por medio voto, lleva la mitad más 1 en los consejos deliberantes. Después tiene un sistema mixto en la unicameral, que es sí, distinto. sí. Asegura siempre la mayoría al que gana, pero con un sistema DON distinto porque tiene, creo que 22 o 24 departamentos y ahí se elige uno por territorio. Y el tema de los departamentos, la elección, porque, a ver, uno de los problemas que siempre aparece en la discusión es el tema de Rosario y Santa Fe, que Rosario tiene 1,5 millones de habitantes y tiene un solo representante en el Senado. Eso le dije una vez a un periodista de Rosario que ahora está en el orden nacional, que Sí, lo que conocemos. figura. Sí. Usted de los patricios de Santa Fe, Garay, igual que Garay, se fundó la provincia de Santa Fe, no se fundó la ciudad de Santa Fe.
Juan de Garay fundó la provincia. Sí. En la época de Estanislao López había 4 departamentos. Rosario, el Gran Rosario que le llamaban, Santa Fe, Galvez o Coronda que le llamaban en aquel entonces, y Rincón. ¿Y el Esos norte? integraban la ¿Y legislatura. el norte qué? Rincón era todo el norte. Todo el norte. Ah, mira. Además, no solo se requiere población para hablar de federalismo y de soberanía, se requiere territorio. Una población sin territorio no es Estado. Y Rosario tiene la superficie más pequeña de toda la provincia. El departamento Rosario Sí, es eso el de es menor cierto. superficie. Es más chico que Garay, que se habla que Garay Más chico que Garay. tiene menos y por habitantes. supuesto, si fuera por superficie, tendríamos que darle a Vera o a San Cristóbal 20 senadores. Claro. Bueno, y el otro tema es cómo se eligen los representantes en la Cámara de Diputados por distrito único, donde también es cierto que los departamentos están relegados. En la Constitución de 62 sí se dijo que tenía que haber, pero no llega ninguno, los muchachos. Uno, porque no la cumple. La ley electoral debe reglamentar el texto constitucional. Cuando en el artículo 32 de la Constitución se dice que los partidos políticos incluirán por lo menos uno con residencia en cada departamento, da a entender que el legislador puede decir, ese uno debe estar entre los 28 primeros. Seguro. No Sí, entre los hoy 22. lo ponen colgado, el 50. Perfecto. Ahí adelante. Hay un proyecto de ley en la legislatura que creo que lo presentaron la semana pasada, donde se establece a través de un solo artículo, estableciendo la modificación al régimen electoral de que debe haber uno por cada departamento, con residencia en cada departamento, entre los 28 primeros. Y es absolutamente constitucional. Cupo femenino, ¿está en la Constitución? No. No es necesario que esté. Sin embargo, en la ley está. ¿Y qué hace la Junta Electoral cuando una mujer va en lugar quinto en vez de ir entre los 3 primeros? Hace el corrimiento. Sí, convengamos que eso sí, la ley electoral se modifica por otra ley, o sea que no hay inconvenientes. Claro. Supongamos, porque cuando quieren establecer, hay cosas que son del sistema electoral y cosas que son del régimen electoral. En la Constitución debe estar lo del régimen electoral. ¿Qué, por ejemplo? Si el voto es obligatorio o no. Hay algunos que entienden que puede ser voluntario. Perfecto, eso debe estar en la Constitución. Bajar la edad, porque en la nacional se vota a los 16. Sí, voluntario, Sí, optativo, sí. pero no obligatorio. Sí. Que el voto sea personal, es decir, que no puede ir uno a votar con poder, como puede ir una sociedad anónima o en Sí, un sí. club. Que el voto sea secreto, que el voto sea único, es decir, cada habitante vale uno. En algunos estados, no de la provincia, pero en estados de Europa, en que hay votos que son calificados. Y eso que establezca que el que Eso, tanto- ahora, el sistema, si es sistema DOM, si es sistema de lista completa, si es de sistema, eso varía con el tiempo y con las necesidades. Supongamos que en la década del 90 se hubiera reformado la Constitución, hubieran puesto el sistema de la ley de lema. no la mueve más, Claro. no la mueve más. Ahora, Lo mismo el sistema DON. El sistema DON jamás fue impuesto en este país por un régimen democrático. El sistema DON lo implementaron los militares en los golpes militares. ¿Por qué? Porque querían dividir a los partidos políticos. Minimizar con el sistema DON la representación de los partidos políticos y no ponerle un piso alto, que creo que está en el 1,5. no, ahora está en el 3, Bueno, el 3. para la final, para la interna el 1,5 y el 3 para la Claro, final. atomiza los partidos. Pero ¿por qué atomiza los partidos? Y la cantidad de voces, con la cantidad de partidos políticos que hay, ¿no es bueno que haya muchas voces? FAI dice que hay 147 partidos políticos en su librito sobre la reforma política. Sí. Muchos no caben en una maceta. Seguro. No son voces, Es cierto. son negocios. Está bien. Los partidos políticos deben tener corrientes de opinión y ser formadores de la ¿Usted opinión. coincide que tiene que ser bipartidista este país? No bipartidista, pero puede ser, con la constitución actual, ¿cuántos partidos pueden tener representación? Hay bastantes partidos que están. Por eso, con la constitución actual. Sí. Sí, lo cual demuestra que no es bipartidista. Asegura la gobernabilidad al que sale primero. No quiere decir que siempre sea el del gobernador. Puede no ser el del gobernador. Porque uno puede elegir para gobernar una persona y quieren, como en Estados Unidos, que el control parlamentario esté en otra. En Estados Unidos es muy difícil que el que gana a presidente gane en la Cámara de Representantes. El tema de la duración de los mandatos, que Sí. Libardan, en 1962 se habló, se discutió, Sí, se porque acá se habla del tema de que es poco para los presidentes comunales 2 años, el tema de la reelección, no se planteó eso, no se discutió en las comisiones. En el 62, ningún partido político de los tradicionales planteó la reelección.
ni el peronismo, ni la democracia cristiana, ni el radicalismo, ni la UCRI, nadie lo planteó. El único que planteó la reelección fue el Partido Comunista. Pero al gobernador no lo elegían por el voto popular. Claro. Lo elegía la Asamblea Legislativa, estilo Cuba o Estados Unidos. Sí, Rusia. Sistema indirecto. Indirecto. Así que nadie plantea. La fiebre reeleccionista no nace del peronismo, nace del radicalismo en 1980 en Córdoba, cuando Angeló hace la primera reforma. Ajá. Y consigue, no me consta que haya comprado los votos, esos dicen, que su mandato no se tenga en cuenta a los efectos de la reelección. Entonces fue reelecto 2 veces, 3 veces gobernador. ¿Cómo terminó? Sí. Decir que la justicia estaba ciega, si no todavía seguía preso. Bueno, yo, a ver, volviendo al tema de los mandatos. Hay alguien que sabe más de política que nosotros, que sabía más de política que nosotros, se llamaba Juan Domingo Perón, que tiene una enseñanza, el Perón maestro, no el Perón que después terminó declinando de algunas de sus cosas, magnífica sobre por qué no debe reformarse el artículo 70 de la Constitución Nacional que prohibía la reelección inmediata. ¿Saben cuándo lo hace? 1 de mayo de 1948, cuando inaugura las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Léanlo porque es muy importante. Dice por qué él se opone a que haya una reelección inmediata. Es fuente de toda corrupción, de todo aprovechamiento. El que está en el poder quiere seguir en el poder. Y quien está como nosotros, dice que trabaja no 3 horas por día, sino 10 o 12 horas, en 6 años termina agotado. Claro. ¿Por qué cambió? Eran mandatos más largos, eran 6 años. Bueno, ¿por qué no se previó para 6 para el gobernador? Que sería una medida que yo consideré siempre que podía ser ideal, porque 4 es poco, y es cierto, por ahí 6 sería un mandato ideal. Siempre estuvo 4 acá. Siempre hubo alguna constitución que hablaba de 6, pero tradicionalmente fue 4. Nadie pidió ampliarlo. Y nadie pidió la reelección. ¿Por qué? Porque cuando no hay reelección, el gobernador se dedica a gobernar, quiere dejar la mejor gestión posible. Porque si después... Y a Santa Fe no fue mal con esto. Si se acuerdan de él, lo vuelven a buscar. Claro. Bueno, pasó. Y deja que haya un periodo de revisión, porque... vamos a volver a Perón. Sí. El hombre es bueno, pero si lo controlas mejor. Por supuesto. Ese periodo de 4 años, así sea de su propio partido el que venga o no, se revisan algunos actos. Aparte, Obey revisó algunos actos de Reutemann revisó algunos actos de Obey, y eran del mismo partido. Aparte de eso que se hablaba antes del juicio de residencia, que poco también después de cada mandato... Estaba en España. Estaba en España, exactamente. Kiribardi, el tema de la Corte, porque también ahora en el proyecto que presentó el gobierno, hablan de que sea un número impar, y que, bueno, no especifica si quieren 7, 9, no habla de un número. ¿Y cuál era la realidad? ¿Qué pasaba en el 1962? Actualmente el número es impar. Dice no menos de 5. Bueno, no dice 6. No menos de 5. Podían ser 5. Pero pusieron 6. No la Constitución. Lo pone la ley. Eso con modificar la ley está. Es la ley 10.160. ¿Cómo era en esa época? ¿Había 2 cortes? ¿Cómo era el sistema? Lo que pasa es que hasta el 62 prácticamente había 2 cabezas del Poder Judicial. Una que llamaban cámaras de apelaciones, que tenían todas las sección circunscripción 2, que era Rosario, sí, y todo el sur, y un superior tribunal que atendía toda la circunscripción 1, que era el centro y el norte. Entonces había 2 cabezas del Poder Judicial. La Cámara de Apelaciones hacía casi de corte en el zona sur, y la corte hacía de tribunal superior en la zona norte. Para evitar eso, se creó una sola Corte Suprema, y se estableció un número, en principio impar, no menos de 5. Pero ¿qué ocurrió? Que en las primeras gestiones, medio respetando un poco esa división de dos cabezas del Poder Judicial, se hicieron 3 y 3. Como podían haberse hecho 3 y 2, o 4 y 4, y 5 y 5. Partieron por respetar eso. Pero la misma ley orgánica, que es la que habla de esa y no la Constitución, dice que el presidente de la Corte tiene doble voto en caso de empate. Puede ejercer. ¿Por qué no lo ejercieron? No sé.
Sí, porque hubo un caso concreto Sí, que tiene sí. que ver Creo feriado que con el dominical. descanso dominical. Claro, el descanso dominical, ahí tenía que, a vos con un empate llamaron a un tercero. ¿Y usted leyó el proyecto que el gobierno mandó a la legislatura? No es un ¿Lo miró? proyecto, no es un proyecto, es un mamarracho. Ah, bueno. No puede un poder ejecutivo mandar, si quiere reformar la ley principal del Estado, que es la Constitución, mandar una suma de recortes de diario y de buenas intenciones. Esto parece un recetario de cocina, donde nos explica cómo hacer la tortilla y quiere explicarnos también cómo hay que romper los huevos. Es una mamarracha. O sea, me quedó claro, ¿no? Que no. Pero pará, hay cosas interesantes que por ahí uno puede estar de acuerdo o no. Por ejemplo, A ver. artículo primero. A los efectos de incorporar a la Constitución, de incorporar la Constitución y el respeto a las obligaciones internacionales. ¿No leyeron la Constitución actual? ¿Qué dice el artículo 6 de la Constitución provincial? ¿Y qué dice el artículo 33 de la Constitución nacional? La Constitución nacional ¿no rige para Santa Fe? Por supuesto. Y entonces, Además incorporó todos los pactos internacionales. perfecto. todo. Entonces, no hay que incorporar. Las constituciones provinciales no son fotocopias de la Constitución nacional. Organizan sus propias instituciones teniendo en cuenta sus propias realidades. Pactos internacionales. El artículo 6 de la Constitución provincial. Hay un constitucionalista rosarino que fue secretario acá en la Cámara de Diputados, Giuliani. Giuliano, sí, Diego Giuliano. Diego Giuliano. Bueno, elogia el artículo 6 porque dice que incorpora no solo todas las disposiciones de la Constitución Nacional, no solo los tratados internacionales, sino los principios que les inspiran. Y los principios son los que dan fundamento después a la legislación reglamentaria. Los habitantes de la provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que reconocen la Constitución Nacional, la presente, inclusive de aquellos no previstos que nacen de ambas y que nacen de los principios que les inspiran. Ya está. ¿Y el tema de las autonomías municipales? Y la autonomía municipal, la ley no habla, la Constitución no habla de autonomía, pero dice que todo centro de población se gobierna por sí mismo, eso es autonomía. Tanto no niega las autonomías municipales que hay un proyecto de OBEI, un mensaje, regulando las autonomías municipales. Hay otro de Wiener. Sí, sí. Si estaría prohibido, no podría mandarla. Hay otro que encabezaba, cuando era diputado, el presidente del bloque socialista, Bonfatti. Hay otro bastante bueno de Marcusi. Hay uno que presentamos, que después fueron reiterados, es decir, en la legislatura debe haber más de 30 proyectos regulando la autonomía municipal. Sí, que lo pedía el socialismo y cuando llegó al gobierno no lo hizo. El más amplio es el de Ejiman, cuya redacción intervine, haciendo un resumen de todos los proyectos que estaban en la legislatura, pero extendiéndolo a todos los municipios, no a Santa Fe y Rosario, que no son modelos de administración precisamente. ¿Por qué no a Rafaela? ¿Por qué no a Venado Tuerto? ¿Por qué no a Cañada de Gómez? ¿Por qué no a Reconquista? Pero no haciéndola obligatoria. Cada municipalidad, si quiere asumir la autonomía, llame a una convención local. Pero no está prohibido eso, no se prohíbe. No está prohibido. Y la ley marco, para los que no sigan ese sistema, será siendo la ley 2756. Ahora, y las comunas que tienen 2 años, ahí sí Es lo único que no se puede reformar. Es lo único. Es lo único que esta Constitución del 62 pone un obstáculo. ¿Por qué? En aquel entonces era un año. Se amplió a 2. Peor. Era un año. Claro, lo duplicamos. Era como concejales eran era dos. como ser presidente del Rotary Club, un año nomás. Los concejales eran 2 años. Lo ampliamos a 4. En aquel entonces, fíjense que en la Constitución del 900, al intendente no lo elegía el pueblo, lo nombraba el gobernador. Claro. Como los jefes de policía de cada lugar. Con acuerdo legislativo. Seguro. Nada más. ¿Qué hicimos en el 62? Establecimos que el intendente fuera designado por el voto popular. Establecimos algunas limitaciones a esa autonomía, que dure 4 años. No hace que algún consejo municipal quiera dictar una carta orgánica que diga que dure 10. Que los concejales duran 4 años y se renuevan por mitades. Hay un error tipográfico en la Constitución al que nadie le ha llevado el apunte. A ver, léamelo, porque esto es una perlita. Un error tipográfico. ¿Y no fue subsanado después? No, porque bueno, el tema de que se aprobó medio de apurada. Y con Tesio, hicimos la comisión revisora Tesio, Pérez Martín y yo, y revisamos los textos y fueron bien mandados al litoral, no dijimos nada,
Así que la macana se la manda al litoral. No, Porque, a ver, contémosle a la gente de la audiencia que eso había que publicarlo en el boletín oficial, pero como estaba... Artículo 107. Los municipios son organizados por la ley sobre la base de un gobierno dotado de facultades propias, sin otras injerencias sobre su condición o sus actos que lo determina la ley. Autonomía plena. Es decir, autonomía respetando la Constitución. Claro. No sí. podría declararse soberano y crear otro departamento en otro departamento. Constituye por un intendente municipal elegido directamente por el pueblo y por un periodo de 4 años. Y un consejo municipal elegido de la misma manera, con representación minoritaria, para evitar que si hacen una distinción por barrios terminen siendo todo el mismo partido. Porque la Carta Orgánica, si yo puede decir, en vez de elegirlo en lista única, que sean por cada barrio. ¿Y sí? Y renovado bianualmente por mitades. ¿Qué quiere decir bianualmente? Sí, cada 2 años. No. Bianualmente, 2 veces al año. 2 veces al No año. dice bienalmente, que es lo que bienal. habíamos puesto. Claro. Un error de... Mirá, ahí está el error. Sí. Un error ¿Y de copia. ¿Cómo fue el tema? O sea, no había tiempo para imprimirlo en el boletín oficial, por eso lo presentaron en el electoral. Contame el contexto político en ese momento. El momento creo que se sancionó el 13 o el 14 de abril. Ya Frondizi estaba preso. Las intervenciones a las provincias sonaban como inmediatas. Creo que nos intervinieron el día 16 o 17. Se aprobó el texto por consenso, por unanimidad, porque un sector del peronismo se había retirado, pero después por unanimidad, por aclamación, el demócrata progresista, etcétera, todo. Silvestre estaba haciendo una cirugía de urgencia en el hospital Iturraspe. Se encargó Ula y Rosúa de ir a decirle, mire, tiene que venir a jurar, ya aprobamos la constitución, tiene que venir a jurarla. Sacó la chaqueta blanca, se puso el saco, trajo la pipa, vino y la juró y se fue. Él mientras era gobernador seguía operando. Sí, algunos amigos que tenían en el Turraspe, no ejercía casi. Bueno, pero ahí había que publicarla. Entonces ¿Y qué pasaba ordena con el boletín oficial? y iba a demorar mucho. La estructura del boletín oficial es... Como ahora. No sé dicen, ahora. el jueves sale. Mentira, sale 3 semanas después. Estaba ahí en Calle Salta. Sí. Pero no cambió nada eso, ¿eh? No cambió nada. No sé si tendrían papel o no, qué sé yo más. Además se quiso hacerlo con toda urgencia. El Litoral ofreció sus máquinas, tenía mejores equipos creo que la provincia. Y así salió y se juró. Qué bárbaro. Y a los 2 días vinieron los militares. Respetaron la... 2 días. 2 o 3 días, sí, el 16 creo que intervino en la provincia, o el Mirá vos. 17. ¿Y cuál fue la postura de los militares con respecto a la Constitución nueva? A No, la porque en flamante. aquel entonces en el orden nacional hay un ministro de la corte frondicista que era... Ay, no me acuerdo el apellido. Se avivó cuando iba a jurar el comandante, el jefe del ejército iba a sustituir a Frondizi. Se apuró, lo hicieron jurar al vicepresidente, que era senador por Río Negro, y el golpe militar se hizo, pero siguió habiendo un presidente semiconstitucional. Y Gómez Machado, que era el jefe de nuestro equipo de la UCRI, era el presidente del bloque, pero prácticamente estaba en Buenos Aires, tenía buenas relaciones con alguien que fue ministro de ese proceso, de ese golpe militar, que fue Perkins, y respetó la Constitución. Y acá lo que vinieron, digamos... No la anularon. Y lo que No la vinieron... anularon. Pero después, en el 73, no la aplicaron. No la aplicaron. No aplicaron totalmente la Constitución, aplicaron para el régimen de diputados y no para el de senadores. Para senadores juntaron 4 o 5 departamentos y eligieron sistema semisocialista que quieren invento ese de los nodos. Sí. Juntaron 4 o 5 departamentos y lo eligieron por regiones, por zonas. Y lo pudieron hacer eso, ¿no? Estaba mal. Pero se lo blanqueó y siguió para adelante. Estaba mal también que echen a un presidente y deroguen una constitución. Claro. Ahora, qué bárbaro. Yo Si digo, pueden lo más. a ver, entonces para concluir y Sí. para que después todo lo que escuchamos, para usted, salvo el tema de los presidentes comunales, Todo lo demás se puede hacer por ley. Y Salvo todo- y eso y la reelección. Claro. bueno, la reelección seguro, porque ahí está Claro. prohibida, por lo menos. Acá ponen, por ejemplo, artículo 4 o A4. A los efectos de adecuar el habeas corpus del artículo de la Constitución Nacional para ubicar la Constitución Provincial, el habeas corpus está en el Código Procesal. Modifique el Código Procesal, ni siquiera.
Artículo 11. El efecto ampliar el derecho de libertad de expresión, más amplio de lo que está en la Constitución provincial, el derecho de expresión imposible. Artículo 11, ¿qué es? Sí, claro. Prohibimos que hasta ocupen los... No, y está el derecho a réplica. Y Está el derecho a réplica también. Bueno. Efecto adecuado a la acción de amparo. Eliminar la referencia al trabajo infantil. No, y el tema del Del artículo 3 que tiene que ver con la religión, no es un tema que hoy por hoy, como está dado, es cuestionable. Neutralidad religiosa del Estado. Pero Acá- sí, pero acá es en la católico, apostólico y... Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso? Y, pero como Se respeta en la Constitución judía. ¿No se respeta? ¿No se habla de la religión? Sí, Y también. alguien habría cuestionado. Es decir, Estados Unidos la suprimió porque fue una asamblea fundamentalmente masona. Ujú. Hasta en el dólar tenés el signo masónico. Pero cuando hablan de la laicidad, la ley 1420 ¿es de enseñanza laica? Sí, ¿Quién te dijo? ¿no? Ja. A ver. Ley 1420. Sí, la famosa ley de, Claro. de educación de la Claro, la ley provincia. de educación de la época de Sí, Roca. sí, por supuesto. Si hubiera sido laica, no permitiría que se dé religión en las escuelas oficiales. Hay varios artículos de la ley 1420, léanlo, que pone a disposición de los cultos, de todos los cultos, los establecimientos escolares para que se enseñe la religión de cada culto. Y son los establecimientos oficiales, no son los privados. Es una ley de enseñanza neutra, no laica. Ajá. La laica significa más bien agnosticismo o ateísmo. Claro. La mayoría tradicionalmente, más allá de cualquier concepción religiosa, yo no soy clerical, la mayoría del pueblo santafesino, ¿qué origen tiene? No, católico. Sí, sí. Entonces, no merece una disposición en la Constitución que al menos reconozca, a través de su trayectoria, de su historia. Mencionamos a López. Alguien hablaría mal de López porque el estatuto de López no había poder judicial. La corte, la condena a muerte la dictaba el gobernador. Y sí. Y sin embargo fue un estatuto que dio los primeros pasos de la verdad organización que, nacional. es apasionante escuchar y estar presente con alguien que... Con eso, porque la estuvo verdad en que esas digo, la verdad que... discusiones. claro, con eso de la reforma, hay ¿en cuánto una- tiempo le hicieron a la reforma? en 2 meses. 2 meses, Sí. todo, y se cambió bastantes cosas. Pero se trabajó a full en las comisiones. Lástima que no estén los textos de los debates de las ¿Qué comisiones. pasó con eso? Cuando viene la intervención militar, algún descuidista se llevó el grabador, ¿El geloso? el geloso, No. con las cintas. No. Y se perdieron. Nunca más ¿Pero qué no estaba, Nunca y no más. estaba con taquígrafo hecho? Taquígrafo? No, en las comisiones no. Ah. Con taquígrafo estaba el debate, que el debate ya es consensuado. Ustedes van a ver que no hay muchas diferencias. Por ejemplo, se discutió mucho el Tribunal Electoral. Recuerdo que Tesio y los demócratas progresistas querían que el Tribunal Electoral estuviera en la Constitución. Nosotros pusimos que un tribunal independiente, que una ley especial lo dictará. ¿Cuál era el Tribunal Electoral que proyectaban en la Constitución Tesio y los demócratas progresistas? La UCR en el artículo 95 y los demócratas progresistas en el artículo 39. ¿Cómo se integraba? Presidente de la Corte, un camarista de Rosario y un camarista de Santa Fe designados por sorteo. ¿Cómo está ahora? Así. Ahora es así. Ahora quieren cambiarlo. Si hubiera estado en la Constitución no lo podrían cambiar. ¿Qué quieren ahora? Hacer un tribunal propio. tribunal electoral propio. Entre nosotros. Un tribunal es caro. ¿Sí? Es caro. Ya, ¿Sabe? y hoy ya es caro como está, Ya, va. si tenés que agregarle más gente. Hacer una elección cada 4 años, ¿se justifica tener un tribunal electoral autónomo, propio, que funcione todo el año? Le van a salir callos en el traste. ¿Cómo está en el orden nacional? ¿Hay un juez electoral en Santa Fe independiente o en las otras provincias? No, es un juez federal, Sí, hay un juez federal. al que le dan la competencia. Ujú. Pero sí, no han creado un juzgado distinto. Hay una cámara electoral para todo el país, Sí. esa sí es autónoma, independiente. Pero si es conveniente o no. Podría ser, por ejemplo, yo una vez les sugería cuando querían un tribunal, eligen el fuero que quieran, fuero penal, fuero civil, fuero comercial, así como está el registro público de comercio, no hay un juez de comercio especial. El juez de primera instancia, déselo a un juez. A ver, te hago una consulta. El tema esto de poner el rango constitucional
al Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo? ¿Eso es bueno o malo? Porque sería un No. cuarto poder. No es ni bueno ni malo. Hay un articulito mío, voy a hacer un poco de soberbia, donde digo de que no existe un cuarto poder, existen 3 poderes nomás. Y que en el orden nacional tampoco es un cuarto poder, porque en la Constitución no figura como cuarto poder. Además, si a los del Ministerio Público lo querés decir, ustedes no son poder judicial, te matan por los sueldos y por Y por el enganche. Gracias, Danilo, la verdad, ¿Por qué? apasionante y nos has esclarecido y bueno, y ha titulado cosas muy fuertes, así que, Darío, la verdad que... No, sobre todo para alguien que estuvo en los debates de 1962. Así Qué que- mejor que preguntarle a uno de los testigos y además uno de los actores importantes porque fue secretario de la Fui comisión. secretario, ¿no? Y aparte le envidio la memoria de todas las cosas que Todavía me pasaron, así acuerdo. que El Alzheimer es para ahora. a ustedes los despedimos hasta la semana que viene, gracias.